Muy buenos días, si tienen sus Biblias allí, vamos a abrirla en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el capítulo 3. Hemos tenido algunos inconvenientes técnicos esta mañana, pero de cualquier manera vamos a usar tiempo para considerar la Escritura. Es un privilegio que tenemos, el Señor ha guardado la Escritura para nosotros, ha obrado en su soberanía y gracia para que llegue a nuestras vidas, y es un privilegio poder abrirla y detenernos a escuchar su voz. Así que 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículos 1 al 5. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Oremos. Padre, muchas gracias por poder abrir la Escritura esta mañana, y gracias porque sabemos que tú eres el Dios soberano. Ninguna cosa ocurre que no sea de tu conocimiento, ni de tu control, ni de tu voluntad. Y te rogamos ahora que tú tomes la palabra, la lleves hasta cada corazón de los que la oirán y lleve fruto en nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se ha visto la necesidad de pedir consejo? Bueno, seguramente que sí. Hay momentos en que la mejor opción no aparece con claridad en nuestra mente y se hace absolutamente necesario e imprescindible que otro nos ayude a pensar con claridad y a tomar la mejor decisión. Y en momentos así en que uno necesita pedir consejo o en momentos en que a uno se le pide un consejo, hay que moverse con mucha prudencia. Prudencia necesita el que pide el consejo para dirigirse o buscando dirigirse a la persona adecuada. Tenemos una advertencia en el libro de los Proverbios, el capítulo 14, el versículo 7, a la que debemos atender. Proverbios capítulo 14, el versículo 7, dice: vete de delante del hombre necio, porque no hallarás en él labios de ciencia. Hay que tener prudencia en cuanto a quién se le pide consejo. Pero también prudencia necesita el que da consejo, porque sus palabras van a tener consecuencias en la vida del que lo recibe. También el libro de Proverbios viene en nuestro auxilio en ese sentido, y en Proverbios capítulo 15, versículo 7 dice: la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Así que tenemos que asegurarnos de contar con sabiduría para poder impartirla en ese consejo que se nos requiere. Y el versículo 28 del mismo capítulo 15 de Proverbios dice: el corazón del justo piensa para responder. Se mueve con prudencia, no es alocado, no es impetuoso, sopesa bien las opciones, considera lo que conoce de la Escritura en cuanto a ese tema y mantiene una disposición de dependencia en el corazón frente a ese desafío, ¿no es cierto? Sin duda que las redes sociales no son un buen lugar para buscar consejos ni un buen lugar para tomar consejos, ¿no es cierto? Se lee cada cosa en las redes sociales y lamentablemente en oportunidades esos posteos son de creyentes, ¿verdad? De algunos que profesan conocer a Cristo, y realmente los consejos o las opciones o las opiniones o los pensamientos que vuelcan allí no son conformes a la sabiduría de lo alto. En las redes sociales uno puede leer, por ejemplo: cuidado a quien ayudas, no todos son agradecidos. Bueno, un creyente no debe ni dar ni tomar ese consejo. También en las redes sociales se puede leer: tu vida va hacia adelante, o mejor dicho, tu vida irá hacia adelante cuando te apartes de las personas que te llevan hacia atrás. Bueno, ese consejo tampoco lo debe ni tomar ni dar uno que profesa conocer a Cristo como su Salvador personal. Primero saca la pobreza de tu mente y luego saldrá de tu bolsillo. Eso tampoco es un consejo que un creyente debería dar o que un creyente debería tomar, ¿verdad? Escucha tu propia voz, escucha tu propia alma.
Hay demasiadas personas que escuchan el ruido del mundo en lugar de escucharse a sí mismas. Eso también se lee en las redes, y ese es un consejo que los creyentes jamás daríamos y que jamás tomaríamos como válido. Debes aprender a olvidar a las personas que se olvidan de ti. ¿Qué consejo, no? Bueno, un creyente tampoco daría ese consejo ni tomaría ese consejo para sí. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, al abrir esta porción, el apóstol Pablo utiliza la expresión por lo demás, hermanos. Ahí en el capítulo 3, el versículo 1. Y al abrir esa porción con esa expresión, Pablo señala que el tema principal de la carta ya fue tratado, que ahora vamos a pasar a otros asuntos. Lo que está haciendo el apóstol Pablo a partir de aquí es concluir, es cerrar, es ir terminando la carta. Y dice, luego de haber tratado el tema más importante, ahora hablemos de algunas pequeñas cosas antes, o acerca de otras cosas antes de terminar. No olvidemos, el propósito, ¿verdad?, que Pablo perseguía al escribir esta carta era aclarar que la persecución y la tribulación que sufría la iglesia en sus días no era el día del Señor. La iglesia estaba realmente inmersa en un tiempo de hostilidad y persecución, y había llegado una carta de una procedencia que no conocemos, pero que pretendía ser del apóstol Pablo, carta que aseguraba que lo que ellos estaban viviendo era parte de lo que en la Biblia se llama el día del Señor. Y eso hizo que los hermanos allí se conturbaran, se inquietaran, perdieran la perspectiva, se agitaran interiormente. Por eso Pablo escribió esta carta, ¿verdad?, aclarando las cosas. Él insiste en esta carta que en el día del Señor Dios estaría tratando principalmente con los que no habían creído en el mensaje del Evangelio. ¿Dónde estará la iglesia en el día del Señor? Bueno, la iglesia en el día del Señor estará con el Señor en el reposo del Señor. Y con esa certeza como base, Pablo hará énfasis en el comportamiento del creyente, en aquello en que ellos deberían estar ocupados mientras aguardaban el retorno del Señor Jesús. Por eso lo que encontramos aquí en los versículos 1 al 5 son consejos para una iglesia que sufre, buenos consejos. Consejos bíblicos, consejos de lo alto, consejos para una iglesia que sufre mientras se sostiene en la esperanza. Vamos a tomar nota de 3 consejos que el apóstol Pablo da a la iglesia aquí en esta porción de la segunda carta a los tesalonicenses. En primer lugar, Pablo aconseja a la iglesia al cerrar la carta a orar. Pablo les aconseja orar, dice el versículo 1 y 2, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Oren, dice el apóstol Pablo a la iglesia allí. Parece algo innecesario por obvio. Claro que la iglesia debe orar, y claro que la iglesia debe orar en todo tiempo. Pablo ya les había indicado eso en su primera carta. Recuerdan en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, uno de los versículos más conocidos y más citados probablemente de esa carta, dice, orad sin cesar. La iglesia debe orar siempre, en todo tiempo. Pero en este contexto de oposición que la iglesia estaba atravesando y que implícitamente Pablo y sus compañeros también estaban atravesando, se imponía de manera aún más necesaria, si cabe, que la iglesia orara. Ellos estaban en tribulación y Pablo, Silvano y Timoteo también estaban en dificultad. Y se imponía que en ese contexto en el que estaban tanto ellos como la iglesia, se debía orar. Pablo dice, orar por nosotros. Oren, dice Pablo, continúen orando, oren hoy, oren mañana, oren siempre, manténganse en oración a lo largo del día, a lo largo de todos los días. Oren, dice el apóstol Pablo. Eso está expresado en modo imperativo. Hermanos, oren por nosotros, dice el apóstol aquí. No es un ruego, es un mandato. No es opcional, es algo que se debe hacer sí o sí. Y él añade, por nosotros. Oren por nosotros. Yo sé que ustedes están en problemas. Yo sé que ustedes están en dificultades. Yo sé que ustedes están en medio de una tribulación. Pero en ese contexto les ruego, les ordeno que oren por nosotros.
Oren por nosotros. No hay duda que el alcance del ministerio y trabajo del apóstol Pablo y sus colaboradores fue impresionante, impresionante. Nosotros podemos tomar nota de lo que Pablo escribió en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15, versículos 17 al 19. Dice Romanos 15, 17 al 19, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Si usted abre un mapa, ¿verdad?, del mar Mediterráneo, un mapa de esa zona en los tiempos bíblicos, en los tiempos del apóstol Pablo, va a tomar nota del alcance de las palabras del apóstol aquí. Dice que desde Jerusalén y sus alrededores ha llenado todo con el Evangelio, hasta Ilírico. Eso implica la costa oriental del mar Mediterráneo, toda la península que hoy ocupa el país de Turquía, Grecia y aún la costa de lo que era antes Yugoslavia, hoy es Serbia, Croacia, Eslovenia. Toda esa zona, dice Pablo, la he llenado con el Evangelio de Cristo. Y si nosotros tomamos nota de fechas, sabemos que las cartas a los tesalonicenses fueron escritas entre el año 51 y 52, y la carta a los romanos fue escrita alrededor del año 56. Así que Pablo llenó del Evangelio toda esa región, desde Jerusalén y sus alrededores hasta Ilírico, en 4 años. En 4 años, impresionante. Pero en todo ese avance no hay ninguna duda que la oración de las iglesias, y seguro la oración de esta iglesia, jugó un papel determinante. Oren, dice Pablo, oren por nosotros, sostengan nuestro ministerio con oración constante. Mientras Pablo predicaba, las iglesias oraban. La oración de las iglesias sostenía el ministerio de Pablo. Qué perspectiva, ¿verdad? Qué posibilidad tan magnífica. No hay duda que este avance de la obra fue en parte en respuesta a las peticiones específicas que Pablo compartió con los hermanos en Tesalónica en esta porción de la segunda carta. Él dice, oren por nosotros, oren para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y oren para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. No hay duda que este avance de la obra que registramos al tomar nota de las palabras de Pablo en Romanos capítulo 15 se dio en parte en respuesta a las peticiones específicas que Pablo compartió con estos hermanos. Fíjense que Pablo les pidió que ellos presentaran delante de Dios 2 peticiones concretas. Primeramente, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. ¿Qué significa eso? Que la poderosa palabra de Dios llegue a muchos más y que sea tan efectiva en muchos más como lo fue entre ustedes. Pero también pide que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Él ruega que ellos oren para que el Señor proteja a los predicadores mientras ellos avanzaban con el Evangelio. Oren para que la palabra llegue a más personas y sea tan efectiva en muchos más como lo fue entre ustedes. Y ruéguenle al Señor que mientras avanzamos con el Evangelio para alcanzar a todas esas muchas más personas, Él los proteja de los que se oponen a ese avance. Al leer Romanos capítulo 15, nosotros vemos que eso fue así. La palabra corrió, el Evangelio avanzó, muchos otros fueron alcanzados. La palabra corrió y fue glorificada, como lo fue también entre los tesalonicenses. Y cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, vemos cómo Pablo fue librado de hombres perversos y malos tantas veces en respuesta a la oración, entre otros, de la iglesia en Tesalónica. Pablo pidió que oraran, ellos oraron y Dios respondió. Qué emocionante es participar así de la obra del Señor, ¿verdad? Qué empresa tan gloriosa, y el Señor nos ha permitido participar de ella en esta forma que parece tan poca cosa, ¿verdad? Tan
tan pequeña en importancia, pero no lo es orando, sosteniendo el ministerio. No hay duda que al pedir que Dios los librara de hombres perversos y malos, el apóstol Pablo no está pensando en términos de miedo por su seguridad personal. Él nos dice, mire, oren para que no corramos peligro, oren para que no nos dañen, oren para que no nos lastimen, oren para que no nos hagan no nos agredan físicamente, oren para que no nos maten. Esa no era la preocupación del apóstol Pablo. Él le escribió a los filipenses que no le importaba morir mientras servía al Señor, si así Dios lo determinaba. Lo que Pablo pide y lo que quería que los hermanos pidieran en oración es que toda oposición a la predicación del Evangelio que pudiera provenir de aquellos que no creían fuera desbaratada. Pablo quería que el Evangelio avanzara y que el Señor se hiciera cargo de aquellos que se oponían a ese avance. Que sus estrategias y sus artimañas y sus ardides y sus trampas fueran inefectivas. Es interesante la imagen detrás de la expresión corra y sea glorificada. Esa imagen es la imagen de un corredor, ¿verdad? Que completa la carrera, que llega a la meta y que recibe la corona. Cuando pasamos esa imagen a esta expresión y la aplicamos a la palabra de Dios, como Pablo lo hace, nos hacemos la idea de que la palabra sea llevado a otros, ¿verdad? Que la palabra se expande, que la palabra llegue a otras vidas, que la palabra sea recibida con humildad, que la palabra cambie muchos corazones. Corra y sea glorificada. Es una imagen preciosa. Que haga en otros, dice Pablo, la palabra lo que ha hecho en ustedes. ¿Recuerdan lo que hizo la palabra de Dios en ellos? Pablo dice en versículo 8 al 10 del primer capítulo de la primera carta, Primera Tesalonicenses 1, 8 al 10, dice, partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Los tesalonicenses vivían una vida de idolatría, una vida de inmoralidad, una vida de incredulidad, rumbo a la condenación eterna. Pero llegó la palabra de Dios a sus vidas, fue recibida por ellos en sus corazones. Dios sobró de tal manera que ejercieron fe en el mensaje del Evangelio y el resultado se convirtieron de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero y para esperar de los cielos a su Hijo. Eso hizo la palabra en ellos. Los arrancó, los sacó, los libró de la potestad de la idolatría y del pecado, ¿verdad? Y esa manifestación de pecado, y los trasladó al reino de la luz. Y ellos se convirtieron a Dios para servirle y esperar a su Hijo. Eso anhela Pablo que ocurra en otras vidas, que obre la regeneración, ¿verdad?, en muchos más, y que no haya obstáculos para eso, que corra y sea glorificada, que lo que pasó en ustedes cuando recibieron la palabra y creyeron, pasen muchos más. Y esto no son puras imaginaciones del apóstol Pablo, eso de que había oposición y dificultades, y no era que él se victimizara sin fundamento, no, Pablo lo había sufrido en cada lugar donde él había llegado con el mensaje del Evangelio. Él llegaba a un lugar, predicaba la palabra e inmediatamente se levantaba una dura oposición, la mayor de las veces de parte de los judíos incrédulos, ¿verdad? Eso lo podemos ver a lo largo de todo el libro de los Hechos. Él sabe que ante la predicación del Evangelio siempre se levanta oposición. Ante la predicación del Evangelio siempre aparecen hombres perversos y malos que se oponen y que tratan de detener el avance del mensaje de la cruz. La palabra hace que se manifiesten, la predicación de la palabra hace que se manifiesten hombres perversos y malos. ¿No le ha pasado a usted? Usted anda en buenos términos con alguien, pensemos en la misma familia, algún vecino, algún compañero,
¿verdad? Mientras el trato es superficial y se tocan temas intrascendentes, todo va bien. Pero cuando usted trata de llevar el tema de la conversación a lo espiritual, a lo profundo, a lo eterno, a lo santo, a Cristo, probablemente se llevará una sorpresa, porque usted puede llegar a ver reacciones que jamás imaginó en esas personas con las que ha estado tratando. Pero la perversidad y la maldad salieron a luz una vez que fueron confrontados con el mensaje de la verdad. La palabra expuesta hace que se manifieste la perversidad y la maldad de los que no creen. Y cuanto más avanzaba el Evangelio, más surgían hombres perversos y malos que se oponían a ese avance, ya sea desacreditando el mensaje, ya sea intentando desacreditar a los mensajeros, ya sea pretendiendo acallar a los predicadores, ya sea persiguiendo y maltratando a los que recibían a los predicadores, a los que recibían el mensaje. Pablo dice que el Señor nos guarde de los ardides de estos que se oponen al avance del Evangelio. Conocemos a uno de esos hombres por nombre, ¿verdad? En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 14, el apóstol Pablo está escribiendo desde la cárcel. Él no ha menguado en su intento de predicar ni de que la palabra corra y sea glorificada, pero él dice: alejando el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Tomaron nota de las expresiones, muchos males en gran manera. Ahí hay uno que se opuso en gran manera a la predicación del Evangelio por parte de Pablo. ¿Y cómo lo hizo? Infringiéndole, ¿cómo lo intentó? Infringiéndole mucho daño, grandes males, dice el apóstol Pablo. La respuesta a ese desafío de que la palabra corra y sea glorificada y que el intento de los que se oponen no tenga éxito, ¿cuál es? La respuesta es la oración. Pablo le dice a la iglesia: oren, hermanos. Yo sé que están en persecución, yo sé que están en tribulación, pero dediquen su tiempo y sus energías a orar, y a orar especialmente de que el Evangelio avance y que los predicadores seamos protegidos. No es una frase hecha, hermanos, que ante cualquier dificultad, grande o pequeña, debemos orar, ¿verdad? A veces lo decimos así como sin pensar, porque se espera que lo digamos o porque es lo que corresponde. Mira, tengo tal problema, orá. Tenemos tal problema en la iglesia, oremos. Es la respuesta adecuada, es lo correcto, ¿verdad? Oren, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Queremos llegar a otros con el Evangelio, oren. Puede que haya quienes intenten impedirlo, oren. La iglesia debía orar, aunque estaba en el medio de la dificultad. La iglesia debía estar ocupada en la oración. Nosotros debemos estar ocupados en la oración. ¿Hay hermanos desanimados? Oremos. ¿Hay iglesias sin pastor? Oremos. ¿Hay lugares sin alcanzar con el mensaje del Evangelio? Oremos. ¿Hay matrimonios a punto de romperse? Oremos. ¿Hay intentos de controlar las mentes de nuestros niños y jóvenes y arrastrarlas a la inmundicia? Oremos. ¿Hay hombres que no toman su lugar en los hogares para liderarlos espiritualmente? Oremos. ¿Hay familias que están soportando una fuerte presión del enemigo de nuestras almas? Oremos. ¿Hay creyentes distraídos y entretenidos en las cosas del mundo? Oremos. ¿Falta poder en los púlpitos? Oremos, por supuesto. Hay otras acciones que podemos y debemos llevar a cabo en todas esas situaciones, pero ante todo debemos orar. Velando en oración por nuestras almas, velando en oración por nuestras familias, velando en oración por nuestra iglesia, velando en oración por las iglesias, velando en oración por esta nación. No olvido las palabras de parte la palabra del pastor Ronaldo Olmes, ¿verdad?, en relación a esto. Él decía que cuando surgía alguna dificultad o problema en la familia, o en la iglesia, o en la obra, él llamaba a su esposa y oraban juntos por esa situación, basándose en lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 18, versículo 17.
Mateo capítulo 18, versículo 17, no es ese versículo, perdón. 18, 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El pastor Olmes decía, Margarita y yo somos dos. Nos ponemos de acuerdo y oramos ante cualquier dificultad. La iglesia debe orar, ¿verdad? Empecemos por casa orando juntos, dos poniéndonos de acuerdo. ¿Qué no veríamos? Pablo no tenía dudas, el avance de la obra se sostiene por hermanos que oran. Ante los desafíos de la obra, dice Pablo, oren por nosotros, que el Evangelio avance y que el Señor quite los obstáculos para ese avance. Así que oremos, hermanos. Ese es el primer consejo del apóstol a la iglesia en Tesalónica en esta porción. Seguimos adelante. En segundo lugar, diremos que Pablo también, al cerrar la carta, aconseja a la iglesia a confiar. Dice el versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. ¿Recuerdan el contexto en el que se encuentra la iglesia? Persecución y confusión, ¿verdad? Y en ese contexto, Pablo le dice a estos hermanos, confíen, recuerden, no olviden la fidelidad de Dios. Aquí el verbo mejor dicho, es, dice fiel es presente continuo. ¿Sabes? Una contradicción o una obviedad decir, Dios es fiel siempre. Ese siempre está de más. Dios es siempre fiel. Ese siempre está de más. Dios es fiel. El apego de Dios a su palabra, el apego de Dios a su compromiso con los suyos es en todo tiempo con la misma determinación. Él es fiel. La fidelidad de Dios está atada al carácter de Dios. Él es espíritu, es eterno, es verdad, es inmutable, no cambia, no sufre alteración. Si cabe la expresión, cuando decimos que Dios es fiel, estamos diciendo que Dios piensa, que Dios siente, que Dios desea siempre lo mismo. Eso significa que Él es fiel, alguien en quien se puede confiar. Él puede resistir toda la confianza que nosotros pongamos en Él. Jamás nos va a defraudar. A veces nosotros confiamos en alguien más de lo que el otro puede responder a esa confianza, ¿verdad? Por sus recursos, por sus habilidades, por sus capacidades, por su propia naturaleza pecaminosa. Muchas veces no podemos responder a toda la confianza que otros ponen en nosotros y otros no pueden responder a toda la confianza que nosotros ponemos en ellos por diferentes razones, no necesariamente con malicia o con maldad, pero eso no pasa con Dios. Nada altera su carácter, ¿verdad? Nada altera su naturaleza, nada altera su determinación, nada altera su compromiso con los suyos, ni aún nuestras propias inconsistencias. Ni nuestras propias inconsistencias, ni nuestra propia infidelidad altera la fidelidad de Dios. En 2 Timoteo, lo conocemos el pasaje seguramente la mayoría de nosotros, 2 Timoteo capítulo 2, versículos 11 al 13, Pablo dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, si sufrimos, también reinaremos con Él, si le negaremos, Él también nos negará, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. A veces decimos que Dios puede hacer todo, hay cosas que Dios no puede hacer. Una de las cosas que Dios no puede hacer es negarse a sí mismo. Jamás irá contra lo que ha dicho. Jamás abandonará los suyos. Nos compró, los tiene en sus manos, nos guardará hasta el fin.
Él es fiel. Eso es lo que enseña la palabra de Dios, ¿verdad? No hay duda que en medio de la incertidumbre social, económica, política, sanitaria, laboral que vivimos hoy, se hace muy difícil mantener la estabilidad. Los puntos de referencia se mueven continuamente a nuestro alrededor, pero Dios es fiel y nosotros los creyentes en Cristo Jesús podemos descansar confiadamente en Él. Podemos descansar confiadamente en el compromiso que Dios ha asumido con los suyos. En nuestros días, como en aquellos días en que Pablo escribió a los tesalonicenses, la actitud de los creyentes en Cristo Jesús debe contrastar profundamente con la de los no creyentes. Cuando todos se asustan y temen, nosotros confiamos y estamos tranquilos. Cuando todos protestan y se enojan, nosotros miramos al Señor y tenemos reposo interior. Lamentablemente, en muchas oportunidades la iglesia se conduce y responde como el mundo frente a las cosas que suceden a nuestro alrededor. Los creyentes muchas veces nos conducimos como los no creyentes, como si nuestra esperanza estuviera debajo del sol. No ponemos nerviosos por cómo van las cosas debajo del sol. No tendríamos que ponernos nerviosos por cómo van las cosas debajo del sol, porque todo está en su lugar y todo está bien por encima del sol. Fiel es Dios. Lo importante pasa por encima del sol. El ejercicio del poder, el ejercicio de la soberanía se verifica por encima del sol. Y fíjense que ese llamado a confiar, ese consejo a confiar, esa referencia a la fidelidad de Dios está antecedida por la frase en el versículo 3, no es de todos la fe. Esa expresión antecede a la declaración de que Dios es fiel. En ocasiones, aunque no debería ser así, nos asusta lo que son capaces de hacer y proponerse los que no tienen fe. A veces nos asusta lo que pueden hacer los que no tienen fe, pero por encima de ellos, el Dios fiel. Eso es lo que Pablo quiere que los hermanos ahí sepan, que en ningún momento abandonará su compromiso de guardar, su compromiso de cuidar, su compromiso de preservar, su compromiso de defender, su compromiso de sostener, de acompañar, de reivindicar a los que son suyos. Nosotros conocemos el pasaje de Romanos capítulo 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Sabe que esa no es una pregunta que busque una respuesta? No dice, a ver, ¿quién puede estar contra nosotros si Dios es por nosotros? No, esa pregunta no busca una respuesta. El propósito de esa pregunta es darnos información. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Absolutamente nadie. No hay nadie que tenga éxito largándose contra aquellos por los cuales Dios está a su favor. Así que Pablo le dice, no es de todos la fe, pero no tiemblen, pero no duden, pero no teman, pero no se enojen, pero no desmayen, pero no abandonen, pero no retrocedan, pero no se retiren, pero no se escondan. Confíen, la fidelidad de Dios debe ser nuestro sostén. Por supuesto, tenemos que ser prudentes en el cuidado de la salud, tenemos que ser prudentes en el cuidado del dinero, tenemos que ser prudentes en el cuidado de nuestro trabajo, ¿verdad? No sea cosa que pasemos por cosas que resultan de nuestra imprudencia, nuestro descuido, nuestra negligencia, y luego reclamemos que Dios nos saque de ese apuro. Seamos cuidadosos en eso, pero sobre todo confiemos. Él es fiel. Él es fiel. ¿Y qué hará ese Dios fiel según Pablo aquí? Os afirmará y guardará del mal. Os afirmará, dará fortaleza para permanecer. Nos guardará, dará fortaleza para obrar bien. Aquí el guardarnos parece ser que implica equiparnos para no pecar, fortalecernos para estar firmes, fortalecernos para no pecar. Es la idea, ¿verdad? Eso es lo que Pablo dice aquí. En tiempos difíciles, como los que atravesaba aquella iglesia, el Señor sería fiel con su compromiso con ellos para fortalecerlos. Y de esa manera estarían equipados para permanecer firmes y para obrar bien.
aunque no era de todos la fe y aunque estaban en medio de la dificultad. En tiempos difíciles podemos flaquear, en tiempos difíciles podemos desviarnos, pero el Señor es fiel, nos afirmará y nos guardará. Confiemos, confíen, dice Pablo a los hermanos allí, confiemos, hermanos. Y por último, en tercer lugar, Pablo aconseja a estos hermanos al cerrar la carta a obedecer. Capítulo 3, versículos 4 y 5. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Dice, tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado. Qué interesante, ¿no?, lo que Pablo se atreve a declarar de estos hermanos allí, ¿no? Él está diciendo que está convencido de que ellos obedecen con gozo y seguirán obedeciendo con gozo. ¿Obedeciendo qué? Lo que os hemos mandado. Lo que con autoridad apostólica Pablo les había ordenado. En aquel contexto tan particular que aquellos hermanos estaban inmersos, debían seguir actuando en obediencia, lo que no es otra cosa que madurez. Pensando en la vida matrimonial y familiar, hermanos y amigos, uno de los desafíos más grandes que enfrentamos en el matrimonio y en la familia es al de ceder ante otros, ¿verdad? De ceder, de renunciar a nuestro derecho, de renunciar a nuestra pretensión ante otro, ¿no es cierto? Muchas veces tenemos que hacer eso en el matrimonio o la familia, por el bien de la relación, en aras de la unidad, como evidencia de amor, para evitar un conflicto mayor, como ejercicio de la paciencia. Por supuesto que no es fácil ceder ante el cónyuge. No es fácil para la esposa ceder ante el esposo, ni para el esposo en muchas ocasiones ceder ante la esposa. No es fácil para los hijos, adolescentes y jóvenes que creen saberlo todo y no necesitar el consejo de nadie, ¿verdad? Y reclaman su derecho a equivocarse, ceder ante la autoridad del consejo y las direcciones de sus padres. No es fácil ceder ante un hijo, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta que él tiene razón y nosotros somos los equivocados, nosotros que somos más importantes, nosotros que sabemos más, nosotros que tenemos la autoridad, nosotros que tenemos la experiencia. ¿Cómo voy a ceder y darle la razón? No es fácil ceder ante un hermano en la carne. Lo sabemos al mirar a nuestros hijos. Les cuesta ceder uno ante el otro, dar la razón, dar lugar a su opinión, hacer lo que el otro dice porque es mejor. Es muy difícil eso, pero para el creyente, hermanos, el desafío más grande y más necesario es el ceder ante la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, versículo 19, es un texto conocido también. Nos habla de la actitud que debemos tener en nuestro corazón al recibir la palabra de Dios, ya sea cuando la leemos o cuando la escuchamos proclamada en alguna forma. Santiago capítulo 1, versículo 19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cómo hay que recibir la palabra? Con mansedumbre. Eso significa con la disposición a ceder, con la disposición a ser enseñado, con la disposición a ser moldeado, con la disposición a ser humillado al darnos cuenta de nuestro error y porfía y egoísmo, ignorancia y necedad, con la disposición a decir, no tengo razón, Dios tiene razón, con la disposición a decir, yo pienso así, pero si Dios dice así, así ha de ser. Ceder ante la palabra de Dios. Nosotros estamos bien pertrechados con nuestros propios convencimientos, de tal manera que cuando viene la verdad, los convencimientos divinos llegan a nosotros y chocan con esa fortaleza y ese muro en la mente y en el corazón. Y tenemos que tomar una decisión. Cada vez que lees la Escritura con
entendimiento o escuchas la palabra predicada con detenimiento y humildad, tienes que tomar una decisión, ceder ante ella o insistir en tus propios pensamientos. Pablo le dice a estos hermanos, sigan mostrando su madurez, continúen cediendo ante la autoridad de la palabra de Dios. Continúen manejando sus vidas, continúen formando sus convicciones, continúen tomando sus decisiones, continúen moldeando sus actitudes de acuerdo a lo que les hemos mandado, de acuerdo a lo que con autoridad apostólica les hemos enseñado. Ceder ante la palabra de Dios, obedecer. En Lucas capítulo 5, y seguro la mayoría de nosotros conocemos también esa porción de la Escritura, Lucas, el capítulo 5, los versículos 4 al 6, la pesca milagrosa está titulado ese párrafo. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. ¿Qué estás diciendo? Nosotros somos los pescadores. Ya pasamos toda la noche trabajando, nos hemos privado del sueño de estar en nuestra casa, ya queremos salir del barco, ya queremos salir del mar, ya queremos volver a casa, no lo queremos intentar más. Fue una noche terriblemente frustrante. Y por algo será, quizás no es el buen momento, el viento, la corriente marina, los peces están en otro lado, no sabemos qué pasó, pero no da para volver a intentarlo. No, dice Pedro, más en tu palabra echaré la red. Pedro cedió, C-E-D-I-O, cedió ante la palabra de Cristo. Renunció a sus propios pensamientos, renunció a su criterio, renunció a su experiencia, renunció a la frustración y dijo, voy a hacer lo que tú me dices. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Toda la noche hemos tratado de pescar y no pescamos nada, pero en tu palabra echaré la red. Ceder ante la palabra de Dios. No, esto no tiene arreglo. Yo ya probé todo, pero si tú lo dices, qué preciosa esa actitud. Así debe ser. Así debe ser. Pablo le dice, sigan cediendo ante la autoridad de la enseñanza que les hemos dado. Sé que lo hacen, sigan haciéndolo. Hermano, qué difícil es colocar el cuello bajo el yugo para que otro nos dirija. Qué difícil recibir con mansedumbre, pero eso es madurez. ¿Cuántos se resisten a eso? ¿Cuántos? Y siguen insistiendo con sus propios criterios, sus propias maneras, sus propios pensamientos, sus propios deseos, sus propios anhelos. Son como aquellos a los que escribió el profeta Oseas, en Oseas capítulo 4, versículo 6. Oseas, el primero de los profetas menores, luego de Daniel, Oseas capítulo 4, versículo 16. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Oseas le dice a sus oyentes, no pretendan que Dios los trate como un manso cordero, cuando ustedes en realidad se están comportando como una novilla indomable. No quieren poner el yugo debajo de la autoridad de Dios. Se resisten a ceder ante Dios, así que no pretendan ahora que los apaciente como mansos corderitos. Sigan sometidos a la enseñanza que han recibido, dice el apóstol Pablo, en tiempos de persecución, en tiempos de dificultad. No se permitan aflojar en esto, ni aunque los tiempos que están atravesando sean difíciles. Pero Pablo sabe que eso no es sencillo y que no es fácil y que no es natural. Por eso él dice en el versículo 5 de 2 Tesalonicenses 3, cerrando ese párrafo, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Al animarlos a continuar en la obediencia, Pablo sabe que es absolutamente necesario para eso la obra de Dios en el corazón. Pablo no está
hablando de religión ni de condiciones impuestas. Él está hablando de una relación y de una obediencia que surge de la permanencia y de la comunión con el Señor. Pablo está expresando un deseo de su corazón y lo manifiesta en oración, porque dicen los que saben que el tiempo y el modo del verbo en el griego, en el original, indica que Pablo está expresándolo como una oración. Mientras ellos continúan obedeciendo, él anhela que el Señor continúe obrando en ellos, que Él encamine, dice, dirija. La idea detrás del deseo de Pablo es que Dios obre de tal forma en ellos que amen como Dios ama y que sean constantes bajo el sufrimiento como Cristo lo fue. El Señor encamine sus corazones al amor de Dios, que lleguen a amar como Dios ama y que lleguen a tener paciencia y constancia bajo el sufrimiento como Cristo lo tuvo. Ese amor y esa paciencia brota del corazón, no del corazón natural, sino del nuevo corazón que le fue implantado al creyente cuando fue a Cristo en arrepentimiento y fe. Acá no se habla de una condición impuesta, sino de una disposición real. Esto no se le puede pedir a alguien que no conoce a Dios, pero sí es posible en aquellos que han nacido de nuevo. Si solo vienes a la iglesia, si solo tienes una religión, jamás podrás amar como Dios ama, jamás podrás soportar el sufrimiento como Cristo lo hizo. Solamente aquellos nacidos de arriba, con un nuevo corazón, en quienes mora el Espíritu de Cristo, pueden amar como Dios ama y pueden sufrir como Cristo sufrió. Eso es lo que Pablo dice. Pablo ora que ellos manifiesten amor verdadero, paciencia constante en su obediencia. Su obediencia que derive de la obra del Señor en ellos. Y cuanto más obre el Señor, más madurez van a manifestar. Muchos se resienten y flaquean en las dificultades. Pablo ora que ellos sean maduros, obedientes, que amen y que sean constantes. ¿Cuánto provecho podemos sacar de este versículo, hermanos? ¿Cuánto bien nos haría prestarle atención? ¿Te parece que falta amor en algún hermano de la iglesia? ¿Qué deberías hacer? Orar. Que el Señor encamine su corazón al amor de Dios. ¿Te parece que algún hermano sucumbe demasiado rápido bajo la dificultad? ¿Qué deberías hacer? Orar. Señor, encamina su corazón a la paciencia de Cristo. Somos muy dados a criticar cuando nos parece que un hermano no tiene amor. Somos muy dados a criticar cuando nos parece que un hermano es muy débil bajo la presión. Pero en lugar de criticar, que es lo más fácil, lo mejor es orar, y es mejor porque criticando no producimos nada, pero orando Dios obrará en el corazón. El corazón del hermano debe ser encaminado al amor de Dios, el corazón del hermano debe ser encaminado a la paciencia de Cristo, y eso solo lo puede hacer Dios. Así que oremos por eso, amar como Dios, sufrir como Cristo. Que el amor de Dios se manifieste en ustedes, que ustedes permanezcan fieles hasta el final, a pesar de las dificultades, obedeciendo. Ese es el deseo y la oración de Pablo. Sabe que el grado de madurez se manifiesta en la dificultad. No hay ninguna duda de eso. Estos hermanos estaban mostrando madurez. Sigan obedeciendo. Interesante lo que Pablo pedía para aquella iglesia, seguro para todas las iglesias. Si juzgamos por la historia, la iglesia en los primeros siglos fue precisamente reconocida por su capacidad de amar y por su perseverancia bajo el sufrimiento. Y hoy, ¿qué caracteriza a la iglesia? ¿Qué caracteriza a nuestra iglesia? ¿Qué te caracteriza a ti como creyente? ¿Amas como Dios? ¿Sufres como Cristo?
El imperio romano fue imparable, implacable con los cristianos. La persecución fue feroz, las técnicas de tortura fueron espeluznantes, pero la iglesia permaneció amando y sufriendo pacientemente, obedeciendo, cediendo ante la autoridad de la palabra. Pablo les dice, hermanos, ¿están en persecución y en dificultades? Obedezcan. El Señor obrará en sus corazones, los equipará para amar como Él ama y para sufrir como Cristo sufre. Obedezcamos, hermanos. ¿Le habías dado tú estos consejos a esta iglesia en el contexto que ellos estaban viviendo? ¿Le hubieras dicho tú a esta iglesia, sabiendo que estaban en persecución y en dificultad, estas mismas cosas que el apóstol Pablo les dijo? ¿Qué consejo recuerdas haber dado a alguien que vino a ti en medio de una experiencia de sufrimiento? ¿Qué le dijiste? ¿Le dijiste, ora, confía, obedece? ¿Qué le dijiste? ¿Es esto lo que te gusta oír a ti cuando sufres? ¿O te gusta oír, no, vos no mereces esto, me compadezco de ti, lo lamento? Estos son los consejos de Pablo a esta iglesia que sufría. Oren, confíen, obedezcan. Y en este tiempo, estos consejos llegan hoy a nosotros que también atravesamos dificultades y también debemos orar, debemos confiar y debemos obedecer. Dos aplicaciones prácticas para cerrar. Primero, Pablo no dio marcha atrás a pesar de las dificultades con su deseo y determinación de dar a conocer el Evangelio. No dio marcha atrás. Cuando sufrimos, nuestro círculo de interés tiende a cerrarse en nosotros mismos. Ya no nos importa tanto los hermanos, ya no nos importan tanto los incrédulos, ya no nos importa tanto la iglesia, ya no nos importa tanto la obra, ya no nos importa tanto lo espiritual. No caigamos en esa tentación. Roguemos al Señor que nos guarde en una perspectiva correcta, aún en las horas más exigentes de nuestra vida. Y en segundo lugar, Pablo halagó a estos creyentes porque ellos habían reconocido y aceptado que ellos no eran su propia autoridad. Él señala que ellos hacían y harían lo que Él les había mandado. Cedían, se doblegaban ante la verdad. ¿Y nosotros? ¿Y tú? ¿Sabe que para ser salvo debes ceder ante el mensaje del Evangelio? Debes aceptar lo que Dios dice acerca de ti. Eres un pecador, perdido, incapaz de salvarte por ti mismo, bajo condenación. Y debes aceptar lo que Dios dice sobre su Hijo. Dice que Él cargó en Él tu pecado y que tomó la vida de Él en lugar de la tuya para pagar por tu pecado, para que tú puedas tener salvación. Muchos endurecen el cuello y se niegan a aceptar la verdad. Pablo ya ha escrito sobre ellos y sobre su suerte eterna en esta misma carta, en unos versículos anteriores. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No creyeron a la verdad, no recibieron el amor de la verdad, no se doblegaron ante la verdad. Tu altivez y tu arrogancia ante la verdad te van a condenar. Nosotros oramos para que Dios te humille ante Él, para que reconozcas y aceptes la verdad y así recibas vida eterna. ¿Y tú, hermano? ¿Te resistes cuando la verdad llega a tu vida o eres rápido para ceder? Bueno, yo pienso otra cosa, Señor, pero si tú lo dices, yo lo acepto. Si este problema se resuelve así, si este conflicto se destraba de esta manera, si esta situación se enfrenta con esta actitud, yo pienso otra cosa, Señor, pero si tú dices que no, lo voy a hacer como tú dices. En tu palabra. Quiera el Señor que en tiempos de dificultad y aflicción oremos, confiemos y obedezcamos.
Eso le aconsejó Pablo a los tesalonicenses. Eso nos dice también Dios a nosotros hoy. Señor, gracias por permitirnos detenernos en esta porción de la Escritura. Oramos que tú la uses en nuestros corazones, que tú nos guíes en el conocimiento de la verdad y en la sumisión a la verdad. Que el Evangelio avance, que los que se oponen sean desbaratados, que tu iglesia mantenga la confianza y responda distinto a los que no te conocen, y que seamos obedientes, gozándonos en tu obra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.